Vale, lo que ustedes tienen en pantalla es el archivo que corresponde al laboratorio número 5, que lleva por título Diseño Experimental. Recuerden que este sería el tercer laboratorio de la secuencia que tenemos en la aplicación de los pasos del método científico experimental. Entonces, a estas alturas ya debería estar un planteamiento de un problema, una definición de una hipótesis, y a partir de ahí, entonces ahora se va a diseñar un experimento que compruebe esa hipótesis que ustedes han planteado y que mantiene la relación entre dos variables, una independiente y una dependiente. La independiente ustedes la manipulan o la adecúan según lo que necesiten, y la variable dependiente solo la pueden medir de acuerdo a los resultados que den ante las variaciones de la variable independiente. Así es que por eso es importante ir superando los inconvenientes tanto en el problema, que es el laboratorio 3, y luego con la hipótesis del laboratorio 4, porque ahora el diseño del experimento debe considerar esas magnitudes o esas variables para poderlas medir de manera apropiada. Así es que vean, este laboratorio 5 tiene los siguientes objetivos. Primero, que apliquen el tercer paso del método científico experimental a su trabajo de investigación. Luego, que hagan el plan para realizar el experimento. Realicen un experimento de prueba y hagan una primera interpretación tentativa de los datos que les dan a partir de este modelo experimental que se ha diseñado. ¿Por qué se hace así? Porque si ustedes se recuerdan, cuando se analizó la unidad número 3, se incluía, por ejemplo, los experimentos de prueba que tenían como propósito validar el modelo, verificar que los resultados estuvieran en un rango aceptable de valores, o tratar de identificar cuáles son esos errores, por ejemplo, sistemáticos que se están cometiendo, y mejorar ya sea el procedimiento o la calibración de los instrumentos. Como cuestión específica, ustedes van a determinar el propósito de la investigación, qué es lo que hay que medir y con qué precisión. Van a detallar cada paso del procedimiento experimental. Van a hacer también un gráfico con los datos que obtengan de este experimento que se llama de prueba, y van a hacer una interpretación tentativamente de los resultados que han obtenido. Entonces, toda esta parte que es una introducción teórica, ustedes lo van a leer. Solo debemos tener en cuenta que ustedes lo que van a hacer es un modelo o un prototipo que controle de alguna manera las variables, sobre todo la variable independiente. Ahora, este modelo también debe poder realizarse con los materiales y equipos que ustedes tienen a disposición en sus casas. Recuerden que hoy que estamos en esta situación de emergencia, no podemos hacer uso de las cosas que hay en el laboratorio de física. Y de ahí la importancia de haber completado el cuadrito de qué es lo que ustedes disponían, porque se ha tratado de considerar que el desarrollo de sus temas implique la utilización de esos materiales o instrumentos que ustedes ya tienen en su casa. Ahora, en el caso de estos modelos, porque aquí estamos hablando de un modelo también o prototipo, estos en este caso serían de tipo empírico, porque se va a basar en las observaciones y en las mediciones que hagan al modelo, alterando, como les digo, sus variables, la variable independiente.
Les digo porque aquí aparece que van a haber modelos teóricos. Entonces estos modelos teóricos ya están prácticamente establecidos en algunas ecuaciones, como ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Estos son modelos. Por ejemplo, esta primera habla de fuerza es igual a K por X, en donde K es la constante elástica de un resorte y X su deformación. Entonces estos ya son modelos que se han comprobado a lo largo del tiempo y que en algún momento a lo mejor sí fueron modelos empíricos, pero que maduraron lo suficiente para convertirse luego en un modelo teórico. Entonces, igual que este que ven aquí, ¿verdad? Esta V es voltaje o tensión eléctrica. Dice que la tensión eléctrica es igual a la resistencia por la corriente. Entonces ahí tenemos un modelo teórico. Ahora, en el caso de lo que nos va a corresponder a nosotros, dice, para el diseño del experimento se requiere tener presente el propósito de la investigación. Esto viene en la teoría de la unidad número 3, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Verificar una hipótesis, comprobar o extender un trabajo existente o investigar un problema nuevo. Entonces, en nuestro caso, es el primero, verificar una hipótesis. Entonces, debemos considerar que este diseño o en su construcción, la hipótesis ya tiene relación de magnitudes y por lo tanto, cuando se construye el modelo o diseño experimental, debe considerar esas magnitudes como tal, que esas magnitudes se han convertido en variables. Ahora, el diseño consiste en seleccionar el procedimiento experimental que incluye instrumentos, sistemas de control, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, planear el experimento. ¿Qué implica? Identificar el sistema y el modelo. Entonces, ustedes ya tienen una hipótesis y por lo tanto van a necesitar identificar esa relación como tal. Y luego dice elección de las variables. Entonces, ya estas variables ya ustedes las tienen identificadas desde la misma hipótesis, ¿verdad? Una variable independiente y una variable dependiente. Ahora tienen que saber cuál es el alcance de las variables. El alcance en este caso se refiere a un conjunto de o al rango de los valores. ¿Esto cómo se puede determinar? Bueno, teniendo una idea de cómo va a ser el experimento, ustedes dirían la mínima distancia es 1 metro y la máxima distancia es 2 metros. Entonces, de alguna manera, ahí se está identificando el alcance que puede tener las variables. Al menos la variable independiente, ustedes como la controlan, pueden establecer con claridad el rango. La variable dependiente, en realidad tendríamos que hacer una prueba para ver, por ejemplo, si se tratara de la caída libre y la altura mínima de donde se suelta un objeto es 1 metro, y digamos que en 1 metro se tardó 40 centésimas de segundo, es decir, 0.40 segundos. Y al soltarla desde 2.30 de metro, se tardó 1.15 segundos, por ejemplo. Eso quiere decir que ahí estoy estableciendo el alcance de las variables. El alcance de la variable independiente va de 1.50 de metro a 2.30 de metro, en variaciones de 10 o 0.10 metros en 0.10 metros, por ejemplo. Y la variación de la variable o el alcance de la variable dependiente iría entre, digamos, 0.40 segundos
a 1.15 segundos. Entonces, para saber el alcance de la variable dependiente, necesitamos hacer el experimento de prueba en los valores inferiores y superiores. Bueno, ya la parte de la precisión del experimento, ya saben que tiene que ver bastante con los instrumentos que se estén utilizando. Normalmente van a trabajar bastante con distancias, entonces la mayoría va a tener precisiones en las variables independientes o aquellas que midan distancia, seguramente hasta los milímetros o décimas de centímetro. Y en el caso del tiempo, por ejemplo, serían siempre centésimas de segundo, porque regularmente estamos utilizando los cronómetros de nuestros celulares y esos tienen hasta centésimas de segundo. Y luego ya elaborar el programa de medición, que ya sería un procedimiento que termine con la anotación de los valores medidos en una tabla que debe ser diseñada para tal efecto. Y esa es la explicación a nivel genérica. Ahora vamos a ver el ejemplo que viene apareciendo en las guías con respecto siempre al mismo tema de la fuerza de empuje o de flotación. Y aquí siempre les insisto, ustedes vean los ejemplos porque aquí tiene una manera en cómo se aplican en la explicación teórica que aparece previamente. Por ejemplo, en el caso para el tema de la fuerza de empuje o de flotación, el propósito es verificar el modelo, que es la hipótesis de trabajo. Ahora esta hipótesis directamente no aparece aquí, sino la voy a ir a traer del laboratorio 4, solo para agregarla aquí. Lo que pasa es que aquí dice verificar la hipótesis siguiente. Entonces aquí he copiado literalmente como aparecía la hipótesis en el laboratorio anterior. Dice, cuando un cuerpo es sumergido en un líquido, recibe una fuerza vertical ascendente cuya magnitud está linealmente relacionada con el volumen de líquido desalojada. Entonces esta ya ha sido reescrita aquí de otra manera. Por ejemplo, aquí está escrita en ecuación. Aquí ya incluye la densidad del líquido y el volumen como tal, porque aquí dice que la fuerza es gravedad, densidad, volumen. Esto es la parte teórica. Ustedes no necesariamente van a establecer una relación en esta parte que sea teórica, porque debido incluso a las condiciones que tenemos, hemos adecuado que las magnitudes puedan ser medidas con lo que tenemos en casa. Pero ahorita, como estamos retomando el ejemplo que aparece acá, entonces esta es una traducción, dice, como que si fuera la fórmula, la fuerza de empuje que experimenta el cuerpo dentro del seno del fluido es igual al producto de la constante gravedad por densidad multiplicado por el volumen de líquido desalojado. Entonces, si se fijan, esta ya sí es una explicación más del lado teórico, aunque va a salir con un procedimiento empírico, sí está vinculando una ecuación teórica de manera directa, que es esta. Fuerza es igual a gravedad, densidad, volumen. Pero si ustedes se fijan, la ecuación desde que está aquí, la hipótesis cuando se plantea aquí, solo se hace en términos de redacción. Es decir, cuando un cuerpo es sumergido en un líquido recibe una fuerza verticalmente ascendente cuya magnitud está linealmente relacionada con el volumen de líquido desalojado. Así es que eso es lo que ustedes deben retomar, porque ustedes ya tienen una hipótesis del cual no pueden establecer esto de una ecuación teórica que lo represente de manera directa. Así que veamos, entonces ustedes tienen el propósito y ponen la hipótesis. Ya lo vamos a ver ahí.
Y luego, cuando ponen el sistema, aquí sí es una descripción de cómo se vería los componentes que integran su experimento. Por ejemplo, aquí dice, un cuerpo sumergido en un líquido atado mediante una cuerda a un dinamómetro. Ahora, ¿por qué lo describen así? Porque cuando hacen el experimento, esta sería la forma de demostrarlo. Un dinamómetro y una cuerda con un objeto que está sumergido dentro del líquido. Entonces, en el caso de ustedes, tendrían que describir lo que representa su experimento. Por ejemplo, en el caso del sistema del movimiento circular, puede ser que sea un objeto que esté atado al extremo de una cuerda de radio X o de un radio determinado y que gira alrededor de un eje. Entonces es como que ustedes estuvieran viendo, bueno, de hecho aquí lo deben tener hecho, ¿vale? Deben describirlo. Cuando dice sistema sería describir, como que estén enfrente de él y lo van a describir. Ahora, en el caso de las variables, se recuerdan, ¿verdad? Variable independiente, variable dependiente. Ese solo es de volverlas a colocar. Y algunos otros datos que ya son constantes. Sí, gravedad, masa, ángulos. Ahí depende de cada tema cómo es que se va a considerar que es variable o que es constante. Recuerden que como se trata de hacer ideal el fenómeno o el experimento, muchas de las magnitudes que están ahí se consideran constantes o incluso en algunos casos se ignoran para efectos de hacer ideal el fenómeno y que solo nos queden dos variables, la independiente y la dependiente. Bien, ahora está el alcance de las variables. En el caso de las variables, la independiente, que en este caso es el volumen, ellos dicen que van a tener objetos geométricos que tengan volúmenes entre 5 y 35 centímetros cúbicos. Fíjense aquí, solo necesito que me confirmen si esto va a ir variando de 5 en 5 centímetros cúbicos, ¿cuántos volúmenes distintos tiene? Dígame cuánto es el promedio. Vale, aquí no me deja ahorita combinar las celdas, pero ¿cuánto sería el promedio de 2 más 2.1 más 2.1 entre 3? Como se vuelve a aproximar, sería 2.1. Entonces, vamos a suponer que yo tengo en el peso real 2.5 newton y en el peso aparente yo tengo 2.1 newton. El peso aparente en este caso va a ser menor que el peso real. Eso recuerden que sería una cuestión ya de estar haciendo el experimento. Aquí no lo estamos haciendo como tal, aquí serían datos inventados. Sería para sacar la lógica del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Que la fuerza de empuje es la resta de estas dos fuerzas o estos dos pesos. 2.5 menos 2.1 solo ahí, perdón, ¿de dónde salió el 4.8?
Va, la resta de estos dos valores daría 0.4. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo el volumen desalojado en promedio, que sería la variable independiente, y tendría la fuerza de empuje. Entonces, veamos. Si nosotros analizamos, dice que cuando un cuerpo es sumergido, recibe una fuerza vertical cuya magnitud está linealmente relacionada con el volumen de líquido que desaloja. Entonces aquí, en términos de variables, la variable independiente es el volumen del líquido que está asociada al objeto que se introduce, y la otra variable, que es la dependiente, es la fuerza de empuje. Entonces, si se fijan, lo que tenemos aquí es, ya con esta tabla, las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Porque cuando se haga un gráfico, se va a hacer el gráfico de este valor contra este otro valor. No de las partes de los procesos intermedios, sino de los valores finales que resultan en este caso de estos procedimientos que se detallan acá. Entonces aquí dice que la fuerza de empuje se determina calculando la diferencia entre el peso real y el peso que está sumergido. Entonces ahí tendríamos. Y habría que hacer entonces la gráfica. Fuerza contra volumen. Cada vez que aparezca eso, la primera magnitud que se muestra es la variable que va en el eje Y, y la segunda variable es la que va en el eje X. Entonces aquí sería, cuando le dicen graficar fuerza contra volumen, significa que volumen es la variable independiente y que fuerza es la variable dependiente. Y luego dice que hay que encontrar la constante de proporcionalidad. Eso no necesariamente lo vamos a hacer todavía nosotros, aunque si ya tenemos algunos datos experimentales como esta tabla completa, podemos utilizar, por ejemplo, Excel para sacar una constante, más o menos, de esos valores. Ahora, esto ya sí no lo vamos a hacer, ¿verdad? Dice que hay que comprobar la constante contra 9.8 por la densidad. Les digo que aunque ustedes no retomen este tema, pero este procedimiento no lo harían, porque aquí está diciendo compruébelo contra el valor teórico, pero no todos ustedes tienen ecuaciones que han resultado de una ecuación teórica, ¿verdad? Eso se lo hemos dicho porque hemos alterado las magnitudes para que sea algo que puedan representar en su casa. Pero los del caída libre, péndulo simple, movimiento rectilíneo y plano inclinado, creo que ellos sí van a retomar exactamente las mismas magnitudes que son de las ecuaciones teóricas. Pero en general no lo van a hacer, esa parte no la van a hacer. Ahora el procedimiento dice que ustedes van a seguir, ¿verdad? Revisen el ejemplo y con la ayuda de la guía van a responder la hoja de trabajo y van a hacer el experimento de prueba. Entonces aquí está lo que ustedes van a completar. Van a colocar su tema, su hipótesis, el sistema, que es la descripción de cómo se vería el diseño del experimento. Eso no lo tienen que hacer a computadora, pueden hacerlo dibujado. O sea, hacen los dibujos que representen exactamente dimensiones o representación, no directamente a escala, ¿verdad? No es que vamos a decir a una escala 1/10 o algo así, pero que tenga una explicación con líneas ahí de cuál es la dimensión máxima que tendrían las variaciones de la variable independiente. ¿Cuáles son esas variables? Aquí solo debería trasladarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la variable dependiente, la variable independiente? ¿Y cuáles son los parámetros constantes? El alcance de las variables
Ahí van a tener que poner, ¿verdad? Para la variable independiente, para la variable dependiente. Quizás esto de un solo lo vamos a dejar así. El alcance de las variables siempre depende de cada una de ellas. Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, en el diseño que han hecho, en el caso de la variable independiente, es, como les decía, entre 1 metro y 2 metros 10 centímetros, o 2.10 metros, en variaciones de 0.1 metro. Y la variable dependiente tendrían que saber hacer una pequeña prueba. Yo les ponía el ejemplo de la caída libre, ¿verdad? Si yo dejo caer el objeto a 1.50 de metro, que sería, por ejemplo, mi altura mínima, yo vería cuánto se tarda. Y en el caso de la variable en su máximo valor, y yo lo dejo de 2.10 metros o 2.20 metros, entonces veo cuánto es lo que se tarda y ahí estaría al menos el rango inicial y el rango final. Ya los valores intermedios en realidad no los puedo determinar porque eso depende de la totalidad del experimento. Ahora, la precisión del experimento, eso ya lo tienen ustedes, y eso depende de los instrumentos que vayan a usar. El porcentaje de la incertidumbre, les he dicho que le coloquen un 5%, que sería como el porcentaje de error. Luego, otros factores, aquí pueden colocar otra serie de cosas, por ejemplo, qué es lo que hacen ideal el fenómeno como tal, ¿verdad? Ahora, aquí no se van a limitar exactamente quizás a lo que aparece acá, porque los esquemas pueden ser más. Los materiales y equipos, ustedes aquí colocarían una regla graduada o una cinta métrica, bolsas plásticas, tirro, lápiz, unas canicas. Y si fueran canicas habría que poner cuántas van a ser y de qué diámetro o de qué radio son. Es decir, aquí van a poner la lista de todo lo que necesitan para llegar a la construcción del esquema, que sería del dispositivo como tal. Recuerden que aquí no sería solo hacer el dibujo, sino que tienen que realizar el experimento ya como tal. Entonces, en el caso de los movimientos circulares, si tienen un motorcito pequeño, sería de mucha utilidad. Ahí no aparecía motor, ¿verdad? Pero si tienen un motor de baja potencia, les sería muy útil para generar el movimiento circular de alguna manera algo constante, en donde la variación sea el tamaño de la cuerdita que le estén colocando. Y así para todos los demás. O sea, ustedes van a poner aquí todo el listado de qué es todo lo que van a necesitar. Y aquí los esquemas de cómo quedaría. Ahora, si estos esquemas fueran fotos, sería mejor. Yo creo que para ustedes, mejor fotos van a colocar ya. Unas fotos y editan la foto con Paint o como sea para que le agreguen ahí, ¿verdad? Esto es la altura máxima, esto es el ángulo que tiene ubicado ahí, o esta es la altura mínima y la altura máxima de la pared, digamos, donde van a hacer la medición, o de la regla, o el trozo de madera que están usando para el plano inclinado, o para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o las bolsitas ya llenas con agua para los de la curva de enfriamiento, o el enfriamiento de Newton, o ya de un solo el cilindro con una soguita enrollada para demostrar cómo queda el de las poleas o el de las palancas. Bueno, ahí depende de cada grupo, pero aquí no van a colocar entonces dibujitos, mejor fotos ya de una vez, aunque aquí se esquema, ¿verdad? Pero como ya está hecho, o lo tienen que hacer, mejor dicho, tendrían que colocar aquí fotos. Ahora el procedimiento experimental, aquí sería paso, ¿verdad? Paso número 1, 2, 3, 4. Recuerden que lo que sí va a ser obligatorio es que por cada variación de la variable independiente van a tener que repetir el proceso
3 veces. Entonces, es decir, si alguien está midiendo el tiempo de caída de un objeto de 1.50 metros, eso lo tienen que hacer 3 veces. En algunos casos, si el experimento puede ser replicado en más de una casa, entonces es como que retomen. El estudiante A hace su medición en las mismas condiciones que el estudiante B y que el estudiante C. Entonces, tendríamos 3 mediciones, uno de cada estudiante, pero cada quien en su casa. Entonces, si eso fuera posible, se puede agregar. Ahí valoraríamos con qué grupos es posible que varios repliquen el experimento en sus casas. Recuerden que no tienen que salir. O sea, nadie tiene que reunirse en grupo para completar esta parte. Eso lo vamos a analizar grupo por grupo para ver en cuáles casos pueden replicar el experimento más de una vez. Y ahí tendríamos entonces esta variedad de datos, porque son de distinto experimento como tal. Pero si no, en el peor de los casos, solo uno haría el procedimiento, o al menos la captura de los datos, y igual el procedimiento tiene que establecerse aquí. Serían igual 3 veces de mediciones por cada variable independiente, por cada variación de la variable independiente. Y luego esos datos, ¿qué van a hacer? Bueno, esos datos tienen que colocarlos en una tabla. Aquí no tiene encabezado la tabla, pero va a depender. La observación número 1, ¿qué valor tiene la variable independiente? Por ejemplo, si esto fuera aquí, digamos por el caso que he estado retomando de ejemplo, sería, si yo quiero por ejemplo, este sería la altura medida en metros, el tiempo 1 que mide un estudiante medido en segundos, el tiempo 2 medido en segundos, el tiempo 3 medido en segundos, y luego el tiempo medido en segundos. Este sería el tiempo medio. Ahí me quedó una columna de más. Entonces aquí, esto es lo que van a hacer, digamos. Para la medición número 1, la altura es 1.50 de metros y se trató en caer 0.40, 0.42, 0.38 y la media sería 0.40. Por ejemplo, aquí ya tengo las 3 variaciones o las 3 medidas de la variable dependiente para una sola variación de la variable independiente. Entonces, esta tabla, como les digo, va a variar por cada grupo, porque eso depende de cuál magnitud es la que están considerando. Entonces aquí, por ejemplo, para la segunda es, por decir algo, 1.60. Y aquí vienen ya los nuevos valores, 0.42, 0.41. 0.42, digamos, y 0.43, y que aquí sea 0.42. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? 3 valores de la variable independiente. Perdón, 3 valores de la variable dependiente por cada variación. De la variable independiente. Entonces, aquí debemos tener 7 medidas. Eso es lo que debe quedarles claro. Deben tener 7 medidas. Aquí. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí ustedes deben garantizar por ejemplo,
aquí ya tendríamos el alcance de la variable de 1.50 a 2.10 en la variable independiente. Y aquí cuando alcancemos a llegar a este valor, ahí veríamos, por ejemplo, cuánto es el resultado. Estos datos no crean que son los reales, ¿verdad? Solo estoy inventándolo. Entonces, yo tendría ahí el alcance de la variable dependiente. El alcance sería este, el de lo media. 0.40, 1.15. Pero necesito hacer el experimento para saber esos valores. Y luego, la gráfica. ¿A quiénes voy a dibujar? O a graficar. Yo voy a tener que hacer una gráfica de Y, aquí, contra X. Es decir, T, que es el tiempo, es la variable dependiente. Y la altura es la variable independiente. Entonces yo debo garantizar que en el gráfico, eso ya lo pueden hacer ustedes en Excel, ¿verdad? Aquí quedaría un gráfico de tiempo en la variable dependiente, en el eje y altura en la variable independiente. Y luego pueden ahí algunos cálculos que hicieron. Los cálculos por lo menos son de la media aritmética. Creo que es el único cálculo por el momento que se corresponde aquí. Y eso es el laboratorio número 5. Es bien importante desarrollar de manera correcta este laboratorio. Ahora, para el martes próximo, que vamos a tener siempre una asesoría, no van a entregar de manera definitiva el laboratorio 5, sino que tenemos que hablar, ya de preferencia tendrían que tener la mayor parte de este laboratorio resuelto, pero necesitaría que me compartan de alguna manera la foto, pero sería en el momento de la asesoría, o sea, no me lo van a subir en ese momento completo, porque casi siempre tiene observaciones, y entonces en este caso, como nos interesa saber cómo es que van ustedes a diseñar el experimento, quisiera saber cómo es que lo piensan hacer, y ahí podemos discutir basado en si para esa altura no tienen diseño totalmente del experimento, si pueden hacer un dibujo y me lo comparten de cómo es que lo van a diseñar. Porque de aquí al martes no van a tener directamente el diseño del experimento. Pero sí necesitamos discutir cómo lo tienen pensado hacer. Ahora, si alguno, como en el caso de la caída libre y otros, ya tienen bien definido el procedimiento, pues ya lo pueden mostrar igual, enviarme las fotos de cómo lo han pensado. Porque aquí esta parte de el alcance de las variables, eso sí depende del diseño del experimento. Entonces no les puedo decir que lo coloquen ya si no lo han diseñado como tal. Entonces el martes vamos a discutir la lógica del procedimiento que ustedes han pensado para el experimento. Y si ya tienen esquemas o fotos, en ese momento con el grupo me lo van a enviar y voy a darles mis comentarios ahí con relación a la lógica de hacer el experimento como tal. Porque en el transcurso de esa semana, es decir, de la próxima semana, sí van a hacer entrega del laboratorio 5. Pero en el transcurso de la semana, ahí vamos a poner una fecha, probablemente el viernes. Pero el martes en sí mismo, el espacio lo vamos a utilizar solo para retroalimentar o dar sugerencias sobre cómo han planeado el diseño del experimento o cómo lo llevan, digamos, en ese momento. Al menos los esquemas, todos lo deben tener. Los que no tengan ya fotos o algo para ver ya cómo lo tienen diseñado.